¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Siguiendo la programación de Radio Divergentes, es el turno de Tu Astrología. Estamos los días jueves de 17 a 18 horas con la conducción de Víctor Landolfi. Podés escucharnos por la 99.9 FM Capilla del Monte, www.radiodivergentes.com.ar. Podés bajar la aplicación del Play Store como Radio Divergentes. Estamos en redes, en Facebook, saliendo por como Divergentes, en vivo, y en X como R Divergentes. 3548-414595, si quieren comunicar para hacer preguntas a Víctor, que vamos arrancando el programa y le damos la bienvenida. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, hola. Ahí no, desenchufate el micrófono. Está apagado. Ahí estamos. Bienvenido. Ahí estamos. Gracias. ¿Cómo estás? Ahí estamos. Bien, Buenísimo. bien. Bueno, hola Gaby, ¿cmo estás? Muy buen día para todos. Un saludo para vos, para todos los oyentes en esta nueva edición de Tu Astrología. Hoy sin la compañía de nuestras otras dos co-conductoras que por temas importantes no van a poder estar hoy, que son Lucy y Paula, pero bueno, van a estar seguramente el jueves que viene acá acompañando acá en este espacio. Uh-huh. Así que bueno, y vos te acordás, Javi, que veníamos hablando. Sí, nos quedaban del programa anterior un poco, seguir un poco con las casas, ¿no? Que habíamos dicho, hay diferencias en los elementos, pero también en cada signo puntual, ¿no? Dentro de esto, y venías desarrollando algunos, y por ahí podemos empezar como para seguir con esta línea, y bueno, después continuar con lo que vos digas, ¿no? No sé cómo tenías planificado el programa del día de hoy. Sí, la idea es esa. A ver, acá hay un tema muy interesante que muchas veces cuando se habla de astrología, ¿no? Se habla mucho de lo que son los tránsitos, que bueno, por ahí es una palabra un poco técnica, como que no nos dice nada, pero muchas veces, y que nosotros hemos hablado también acá, que cuando hablamos, por ejemplo, de que Plutón sale de Capricornio y entra en Acuario, que después va a volver a Capricornio, que después va a seguir, o que tal planeta entra en tal signo, muchas veces se habla de estas cosas, y está bueno porque eso nos da una idea de lo que es las energías, si se quiere, planetarias, astrológicas, para entender lo que son cambios a nivel global, a nivel humanidad, también energías que pueden estar disponibles para nosotros en términos generales, ¿no? También cuando se habla, que en otro momento vamos a hablar un poco cuando un planeta está directo o está retrógrado, ¿no? Esto es un tema aparte que también, pero también se habla mucho de este tema, ¿no? Mucho. Se habla mucho de eso, y sí. ahora está puesto casi paradigmático en muchas de las cosas que nos pasan habitualmente. Hay un planeta en particular, ¿no? Que aparece cuando está retro, no sé bien qué es, porque para eso estás vos para un poquito divulgar desde lo básico. Tiene influencias. Es ese, hacemos un paréntesis ahí, pero está bueno ya que lo tocaste, para mí también desasnarme. Si es Mercurio solo o otros planetas tienen la misma injerencia, o ¿por qué es esa injerencia tan importante, no? ¿Podés desarrollar esto para mí, no? Particularmente. Sí, no. El tema es el siguiente. No, y en parte esto tiene que ver un poco con lo de las casas que veníamos hablando, que después lo vamos a seguir, pero tiene que ver con eso, claramente. No nos estamos yendo de tema para nada. Que
que a veces habla de los planetas directos, los planetas retrógrados, que en verdad es como cuando uno observa un planeta, el movimiento de los planetas, parece como que por momentos, visto desde la Tierra, esto ya es astronomía pura, esto ya no es astrología, uno ve como que el planeta en algún punto deja de moverse, o sea, deja de avanzar en su órbita, se queda quieto o parecería como que va para atrás y otros planetas siguen avanzando como que de alguna manera lo pasan. Pero eso tiene que ver porque las órbitas de los planetas no son círculos perfectos, sino que son como óvalos. Entonces, como que en vez de seguir girando en círculo, como que están subiendo en ese óvalo, entonces parecería como que no avanzan más. Entonces, cuando pasa eso, se dice que el planeta está retrógrado y que eso, de alguna manera, como que la energía o lo que ese planeta representa, es como que está un poco, digamos, no está como muy activo, con mucha energía. Y como vos bien decías, Gaby, el tema de Mercurio, muchas veces se habla de Mercurio retrógrado, pero esto pasa con todos los planetas, ¿eh? Por ejemplo, bueno, en este momento, si yo no me equivoco, estoy viendo ahora una foto del cielo astrológico, si no me equivoco, están todos o casi todos los planetas están directos. Esto es interesante, ¿no? Porque el hecho de que todos los planetas estén directos implica que es un momento a nivel general. Y ahora después lo vamos a bajar a cada caso particular, ¿no? Que tiene que ver con las casas, ¿no? Significa que es un momento en el cual por ahí es un buen momento como para todos, para aprovechar la energía de esos planetas porque están directos, ¿no? Ahora, qué significa que un planeta que un planeta está retrógrado, ¿no? No significa que esa energía no está disponible o esa energía nos juega en contra. Y vos mencionabas el caso de Mercurio, porque se habla muchísimo de eso, ¿no? Que es como Mercurio tiene que ver con la comunicación, entre otras cosas, ¿no? Entre muchas otras cosas, pero se dice que normalmente cuando Mercurio está retrógrado la comunicación es más difícil, pero bueno, eso es un tema, una generalización muy, muy... Y aparte lo que hay que ver, que es re importante, y que si no le agregamos este componente a los tránsitos, es como que los tránsitos, no digo no sirve, pero para un nivel muy general, porque yo puedo decir, bueno, como hablábamos los otros días, Plutón ahora entró en Acuario. Bueno, ¿qué significa? Sí, significa que a nivel humanidad va a haber muchos cambios, muchas regiones, digamos, de pensamiento, de paradigmas de pensamiento a nivel tecnológico. De alguna manera, yo creo que lo que representa Plutón en Acuario es lo que ya tenemos, lo que implicó el tránsito de Plutón por Capricornio, ¿no? Que Capricornio son las estructuras rígidas, el deber ser, las reglas, ¿no? Lo seguro, que de alguna manera ese Plutón por Capricornio como que de alguna manera barrió todo eso, ¿no? Como que nos dejó medio tambaleando, y ahora lo que vamos a ver es estos 20 años de Plutón en Acuario va a ser una consolidación. No creo que veamos nada nuevo, o sea, ¿no? Porque son todas cosas que de alguna manera ya existen, como puede ser, no sé, la inteligencia artificial, la clonación. Nadie va a decir, uy, yo no sabía nada de esto. Son cosas que están, pero se van a empezar a desarrollar de manera con mucha fuerza. Pero acá hay un tema que es interesante verlo, porque de alguna manera todo esto es muy interesante, nos sirve a nosotros, pero no me sirve a nivel personal. Tiene una relevancia relativa. Si yo puedo decir, sí, la verdad, bueno, está esta energía de Plutón en Acuario o de otro planeta en otro cielo, Saturno en Piscis o cualquier otro planeta, pero digo, ¿cómo yo bajo eso para mí? Bueno, la manera de bajar eso para mí es ver en qué casa, y ahí ahora sí retomamos con esto que veníamos diciendo el otro día, en qué casa está ese tránsito, por ejemplo, de Plutón en Acuario, o de Saturno en Piscis, o bueno, o de Urano en Tauro, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en este momento tenemos a Marte en Acuario, Júpiter en Tauro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿y de qué estamos hablando con esto? Que cuando yo superpongo esa imagen del cielo actual, por ejemplo, en este momento, yo tengo a Marte en 7 grados de Acuario, a Plutón en 1 grado de Acuario, a
Neptuno en 26 grados y pico de Piscis, etcétera, 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 ¿no? Ahora yo puedo agarrar mi carta natal y superponerla a esta foto del cielo de hoy, y yo puedo ver, lo que voy a ver es esto que acabamos de decir: Plutón en un grado de Acuario, Neptuno en 26 grados de Piscis, Saturno, etcétera, etcétera. Pero lo que yo voy a ver cuando yo superpongo mi carta natal a este dibujo del cielo, lo que voy a ver es que, además de saber que Plutón está en un grado de Acuario, voy a saber en qué casa está, en qué casa está en mi carta. Por lo tanto, esto agrega un componente muy importante a nivel personal, porque con esa información, yo, además de saber que Plutón está en Acuario, que a toda la humanidad y a todo el mundo, etcétera, va a pasar un montón de cosas que son importantes y son ciertas. Además, yo sé que justo eso cae en mi casa, supongamos mi casa 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La casa 10, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con, este ejemplo, ¿no? Con el trabajo, la profesión, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? La imagen. ¿Y qué significa? Que además de todo esto que Plutón significa, que está en Acuario, está este tránsito, significa que también Plutón está transitando por mi casa 10. ¿Qué significa? Que durante todo ese tránsito, todo ese recorrido que Plutón va a hacer por la casa 10, es todo ese periodo, a mí esa energía plutoniana además va a traer ese efecto plutoniano, que es la transformación, el cambio, en temas que tienen que ver con, por ejemplo, tenemos este ejemplo en mi casa 10 o la casa que sea, casa 1, casa 2 o la casa que sea. Entonces, esto está bueno porque a veces, si nos quedamos solamente con esos grandes tránsitos, que está bueno, eh, por ahí nos perdemos de ver, pero yo a nivel personal, digo, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esta información que me dicen? Che, porque ahora Marte está en este signo, Neptuno en este signo. Ojo, yo puedo saber en qué casa está en mi carta, y eso me va a dar un montón no solamente de información que yo puedo usar para mí, sino también de decir, bueno, por ahí están pasando cosas alrededor mío y yo no me estoy dando cuenta, y sabiendo que tengo este planeta en esta casa, puedo entender un montón de cosas que están pasando y que yo no le doy bolilla, y puedo accionar en una dirección, ¿no? Por eso hablábamos de que la astrología es el camino de la virtud. Esto lo dijimos muchas veces, eso es un nombre, un título que yo inventé, pero cuando digo camino de la virtud es decir justamente esto, es decir, che, ¿qué está pasando? O sea, ver la vida no como te has predestinado a esto, sino como un campo de potencialidades, ¿no? Entonces, Buenísimo, buenísimo. claro, ¿entendés? Es un campo de potencialidad. Es decir, bueno, fíjate vos, Plutón en casa 10, bueno, significa que, mira, por ejemplo, vamos a tomar este caso de Plutón en casa 10 como para tomar un ejemplo, ¿no? Que aparte por ahí es un caso sencillo. Resulta que a mí me viene pasando que en mi trabajo, por ejemplo, no estoy cómodo, o que, qué sé yo, no estoy ganando bien, o no, o siento como que no me quieren, o me siento que está bueno, pero yo quiero algo más. Pero estoy así y lo tomo como algo normal. Ahora, si yo a eso le agrego, ojo, che, mirá que vos estás en un tránsito de Plutón por tu casa 10, eso te está indicando que tenés que aplicar la energía plutoniana. O sea, que esa incomodidad o esa insatisfacción que sentís, o eso de que a mí me da para más, es justamente para que aproveches esa energía para hacer cambios en la casa 10, y que si lo haces te va a ir bien. O sea, entonces, si yo tomo esa información, o sea, esa información, eso que me está pasando, y aplico esta información que me está dando el superponer mi carta con el mapa del cielo actualmente, eso me va a dar un montón de herramientas, y aparte me va a animar, o sea, cosas que pasan y que para mí pueden ser molestias y cosas que hay que aguantarlas, y que me voy a frustrar y que voy a decir, bueno, la vida es así, ¿qué le voy a hacer? No, voy a tomar eso y voy a decir, bueno, esto es Plutón en casa 10. Y ojo, porque el Plutón, ese tránsito por ahí dura un tiempo. ¿Y qué pasa? Por ahí eso que hoy es una incomodidad, mañana se vuelve una incomodidad mayor, y pasado mayor, 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 me termino enfermando, termino teniendo problemas. Todo, y no me di cuenta. O sea, entonces, tener esta información de aplicar los tránsitos a mis casas nos da un plus
muy importante y que realmente, que si nosotros lo sabemos usar, podemos realmente lograr un cambio muy importante, un salto cualitativo en nuestra calidad de vida, y saber además que todos los planetas, y eso después lo vamos a ir desarrollando con el programa, por supuesto, ¿no? Todos los planetas son como energías, o son como, por ejemplo, hablábamos de Mercurio. Mercurio es la energía de la comunicación, ¿no? Del pensamiento, ¿no? Entonces, Marte es la energía del empezar. Entonces, fíjate, yo sé que tengo un tránsito de Marte, que es entre otras cosas, ese poder de tomar la iniciativa, de hacer, de concretar, de animarse, de decir, bueno, es una locura, pero lo hago. Y yo sé que en este momento está transitando en la casa, perdón, en el signo de Acuario, pero cuando yo lo veo en mi carta, esos 7 grados de Acuario impactan en mi casa 2, por ejemplo. Bueno, yo voy a saber que la casa 2, que lo hablábamos el otro día, lo vamos a repasar un poquito, tiene que ver con cómo gano dinero, qué actividades hago para vivir. Bueno, significa que además tengo a Marte transitando mi casa 2, entonces es un momento para quizás dar un paso más en eso. O sea, eso que seguramente yo lo tengo adentro, pero lo ignoro porque, bueno, es así, ¿qué voy a hacer? Pero yo por ahí en algún momento, si yo te digo, che, mira, vos en este momento tenés a Marte transitando por tu casa 2. ¿Vos en algún momento pensaste que, por ejemplo, no sé, en hacer algo distinto, en animarte a hacer algo distinto, qué sé yo, en tu trabajo, como en lo que vos haces como medio de vida, por ejemplo, ¿no? Que es una de las cosas que significa la casa 2. ¿Pensaste alguna cosa loca, idea loca o algo que está ahí, pero es medio complicado, no te animás, te falta iniciativa? Y seguramente por ahí en ese momento te acordás, pero después te acordás y decís, sí, es esto. Bueno, tenés a Marte transitando en casa 2. Bueno, es el momento, porque no es que después no lo vas a poder hacer, lo vas a poder hacer, pero es el momento propicio, porque tenés esa energía de Marte, la tenés justo en esa área. Y además, la vida te está diciendo que eso es lo que tenés que hacer en este momento de la vida, porque después Marte va a seguir un tránsito y va a entrar en tu casa 3, y ahí vamos a tener que ver otras cosas, ¿no? Pero si no hiciste los cambios que te ganan en la casa 2 y en las otras casas, es como en el colegio las materias previas, ¿no? Eh, pero bueno, esto igualmente no hay que tomarlo como una cosa tan rígida, pero sí cierta astucia para saber que el cosmos siempre nos ayuda, ¿no? Y hay que entender también una cosa, que eh, algunos planetas son energías que nos pueden generar una presión, casi una obligación, no digo una obligación, pero sí una presión que de alguna manera nos haga hacer algo, para bien o para mal, como puede ser el caso de Plutón, por ejemplo, como puede ser el caso de Urano, que es otro, después vamos a hablar también de Urano, como puede ser el caso de Saturno. Y hay otros planetas, como puede ser el caso de Marte, que recién estábamos diciendo, o el caso de Mercurio, el caso de Venus, que por ahí son planetas que transitan, que en este momento están transitando para todos, por alguna casa, pero nosotros no lo sabemos y no son energías que de alguna manera nos van a poner algo muy evidente para que dicen, mira, che, tenés esto, tenés que hacerlo, mira, te pasó esto, te está pasando esto, tenés que accionar en esta dirección. Quizás algunos planetas nos van a hacer eso, puede ser el caso de Plutón, Urano y Saturno, por ejemplo, y otros no. Van a pasar, nosotros por ahí sentimos esa necesidad de cambiar algo en esa área de la vida, que es nuestra casa por ese tránsito, pero es como un planeta más tímido, por llamarlo de alguna manera, como que, bueno, mira, si querés hacelo o no lo hagas, ¿no? Entonces, pero las energías, en todos los casos, están presentes de la misma manera y con la misma fuerza. Entonces, para resumir esto, y volviendo a este tema que decíamos del camino de la virtud, es justamente saber por qué por qué casas están transitando los planetas, además del signo, y tomar esa energía y decir, bueno, a ver, me voy a animar a esto.
Y seguro, porque yo les puedo asegurar que siempre pasa que la persona inmediatamente dice, sí, hay algo que yo, sí, pero por ahí es algo que lo tiene de hace 20 años y ya es una idea o un deseo o lo que sea, ¿no? Una decisión por tomar que nunca la toma y como Y que nunca no lo hizo, tiene pasaron referencia los de otro años. tipo, ¿no? Que no tiene referencia tampoco, ¿no? Es como que lo percibimos, pero no lo podemos concretar en hechos, ¿no? En algo real y tangible como puede ser, en este caso, la astrología y lo que estás contando vos, ¿no? Claro, porque ¿sabes qué pasa? Muchas veces eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, son cosas que yo siempre quise hacer tal cosa, o yo siempre quise hacer tal cosa y nunca lo hiciste. Y hace 40 años que pensás eso. Entonces ya es normal pensar que yo siempre quise hacer tal cosa y nunca lo hice, ¿no? Pero sí tenemos que saber que muchas veces la astrología nos puede dar un indicio de que, ya, quizás este es el momento por este tránsito, por esta casa, para hacer eso, porque tiene que ver con eso. Yo siempre quise escribir un libro, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ah, y resulta que tengo a Mercurio transitando por mi casa 3, ¿no? Fíjense que Mercurio, que es el planeta de la comunicación, de las ideas, del escribir, del hablar, ¿no? Y la casa 3 es la casa de Géminis, que Mercurio es el regente de Géminis, que tiene que ver justamente con, entre otras cosas, ¿no? Con el hablar, con el escribir, con el pensamiento, con la producción intelectual. Bueno, entonces o sea, si vos en ese momento te pones a escribir el libro, eso que vos siempre quisiste hacer y nunca lo hiciste, va a ser seguramente más fácil y va a ser seguramente más fructífero si lo haces que si lo haces en otro momento. Pero de nuevo, no es que si no lo haces ahí no lo puedes hacer, pero es el momento para hacerlo, ¿no? Eh, bueno, entonces, Víctor, antes de dale, entrar, para que la dale. gente, lo que no está y tanto a veces hablamos o utilizamos estos conceptos dentro de la astrología cada vez más, los horóscopos que salían habitualmente, cómo se hace eso? ¿Qué se sacaba? ¿Era un tono real a grandes rasgos de algo sacado de la astrología o no tiene nada que ver? Es algo, eso que salían en los diarios de 3 renglones, 5 renglones de cada signo por día, como que podía pasar algo. Eh, ¿qué dejo de verdades o de situaciones? La verdad que no, si podés darme así a grandes rasgos nada más que saliendo este tema y viendo la complejidad que se puede tener que 3 palabritas dentro de un diario para saber qué hay que hacer hoy, ¿no? A ver, vamos eh, a ver, con eso del tema de los horóscopos tiene mucho, en verdad el tema ese de los horóscopos, eso que vos estás diciendo, es esto que un poco yo lo que estábamos diciendo recién. Cuando yo te digo, por ejemplo, a ver, por ejemplo, yo estoy mirando en este momento el mapa del cielo ahora, entonces yo te tengo que hacer un horóscopo ahora, ¿no? Entonces te puedo decir, Júpiter está en Tauro, ¿no? Pero por tomar cualquier cosa. Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, aquellas personas que tienen el Sol en Tauro, ¿no? Como dicen, son de Tauro, tienen a Júpiter, ¿no? En su signo, ¿no? ¿Júpiter qué es? Júpiter tiene que ver con, con la expansión, la difusión de las cosas, llevar las ideas, transmisión de ideas. Tiene que ver también con los estudios superiores, tiene que ver con los viajes, con el extranjero, con varias cosas, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, Júpiter está en Tauro, entonces eso puede ser que aquellas personas que tienen Sol en Tauro sea un momento propicio para que, por ejemplo, inicien una carrera o les va a ir bien en su carrera universitaria si estuvieran haciendo o si quieren empezar, por ejemplo, ¿no? También yo puedo decir, bueno, a ver, sí, pero Júpiter en este momento está en un aspecto de tensión con Plutón y con Marte. Bueno, eso significa que aquellas personas que son de Tauro
tienen esta energía disponible, pero Plutón, que es un planeta, digamos, que tiene mucha fuerza de transformación, también puede obstaculizar este proceso. Pero de nuevo, es algo muy general esto, porque yo estoy hablando de Tauro, pero digamos, yo estoy diciendo que Júpiter está en Tauro, pero resulta que vos, si yo miro tu carta natal, por ahí ese Júpiter que está a 10 grados de Tauro, en tu carta natal, Júpiter está en Tauro, pero en la casa 1. Claro, En mi eso, caso, claro, claro. Falta una parte claro, de la información, falta una parte de la información. falta una parte central, o sea, en verdad, para hablar del tema a nivel personal, falta el 100% de la información. Entonces, ¿entendés lo que te digo? Entonces yo Claro, te digo, claro. porque los dos somos de Sol en Tauro, pero vos lo tenés en casa 1 y yo lo tengo en casa 10. Y no hay nada que ver. ¿Cómo funciona un Júpiter en casa 1 y un Júpiter en casa 10? Son el día y la noche, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, por eso, esos horóscopos son horóscopos que están buenos como para aclarar, ¿no? A nivel global, pero siempre lo tenés que bajar a tu casa. Por eso siempre es importante escuchar cuando se hablan de los tránsitos, que muchas veces los astrólogos, sobre todo hay muchos astrólogos serios que dicen, bueno, en este momento, qué sé yo, Júpiter está en 10 grados, 8 minutos de Tauro, ¿no? Y empiezan a hablar de todo esto, lo que significaría esto para a nivel global, que es interesantísimo y está buenísimo. Pero está bueno también decir, ¿cómo? A ver, Júpiter en este momento está en 10 grados. Si yo tuviera mi carta natal en ese momento, puedo decir, a ver, ¿yo qué tengo en el grado 10, en el grado 10 de Tauro? Mira, justo el grado 10 de Tauro coincide con mi casa 5. Bueno, entonces ese Júpiter está trabajando en mi caso particular en la casa 5, ¿no? O sea, entonces, por eso es tan importante el tema de las casas, que también las casas, también hay que decirlo, y esto siempre es muy importante para todos aquellos que les interesa la astrología, hacerse las cartas y usar esta información, es muy importante, que ya lo mencionamos también, ¿no? Saber bien la hora de nacimiento, porque la hora de nacimiento nos pone un diagrama de casas. O sea, si yo digo, yo nací a las 2 de la tarde, me pone una ubicación de todas las casas en mi carta. Si yo digo que nací a las 2:20 de la tarde, eso ya se movió. Y si yo digo 2:40, se movió y ya se movió bastante. Si digo a las 3, se movió ya bastante. Entonces, si yo hago mi carta y no sé si nací a las 2 o a las 3 de la tarde, puede haber cambios enormes, porque, por ejemplo, ya de por sí un ascendente, que hablábamos el otro día, el ascendente, que después quiero retomar un poco eso, Sí. ya el ascendente probablemente ya lo tenga en otro signo, qué sé yo, los planetas, sí, bueno, a mí si nací a las 2 de la tarde, Júpiter me figura en casa 1, pero si nací a las 3 de la tarde es casa 2, y es el día y la noche, ¿no? Entonces, a muchas veces me ha pasado, ¿no? Que yo me doy cuenta a veces, ¿no? Cuando empiezo a hablar con la persona, como que le menciona algunas cosas, y sobre todo la gente, estamos hablando de gente, pongámosle, de 50 años para arriba, ¿no? O de 40 para arriba, ¿verdad? ¿No? Que no, esto del horario de nacimiento no se le daba mucha importancia, ¿no? Quizá notaba un horario más o menos. ¿Y a qué hora naciste? Y sí, yo nací a las 2 de la tarde. Nadie nació a las 2 de la tarde, o naciste a las 13:58, a las 14:05. Entonces, y por ahí fue una hora antes. Entonces muchas veces ocurre que uno dice, empieza a hablar, vos tenés, yo por ejemplo, el Sol en tal casa, o no sé, o Saturno en tal casa, que significa eso, y por ahí vos ves que muchas veces es como que la persona como que no le resuena para nada lo que está diciendo. Entonces, en esos casos, a veces puede ser que el horario de nacimiento no sea el correcto. Igualmente cuando eso ocurre, no es que uno está perdido por perdido, ya está perdido, no hay vuelta atrás, porque, por ejemplo, si vos me decís, mira, yo nací tal día a las 2 de la tarde, pero no estoy seguro, bueno, entonces nosotros hacemos el cálculo esa hora. Y resulta que yo te empiezo a hablar del ascendente que tenés. Resulta que ese ascendente a vos no te resuena para nada. Y después yo te hablo del ascendente que está al lado. Por ejemplo, a mí me figura ascendente en Tauro. Y resulta que no te resuena para nada. Entonces te voy a leer el ascendente en Aries y te voy a leer Aries, el ascendente en Géminis, Géminis. claro. Y de Géminis para ver cuál de los dos. Y seguramente, claramente alguno te va. Y entonces, al saber eso, vos ya podés correr ahí todo el dibujo y ya podés ir acomodando todo. Y más o menos se puede arreglar, porque los ascendentes funcionan de una manera muy, muy, muy evidente, ¿no? Sí, o sea,
Si vos tenés ascendente, si a mí me figura que vos tenés ascendente en Aries, pero en verdad tu ascendente en real es Tauro, enseguida nos vamos a dar cuenta, pero enseguida nos vamos a dar cuenta, ¿no? Y eso puede acomodar las cosas y más o menos se puede arreglar. Pero también es importante no solo para saber mi carta natal, que es re importante, pero eso también para esto, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿en qué casa está en este momento los tránsitos actuales? Está bueno esto, sobre todo para poder llevar la astrología a nuestra vida cotidiana. En este momento, Plutón está en un grado de Acuario y eso significa que en mi caso particular, está transitando por la casa tal. Y eso implica un montón de cosas re importantes, ¿no? Con relación, Víctor, a los hemisferios, ¿tiene que ver también en la traspolación de horarios y demás? ¿Son distintas cartas norte y sur? No, 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 no. En verdad, algunos elementos cambian, pero no por el tema de los hemisferios, sino cambia de acuerdo a si tu nacimiento fue, digamos, de noche o de día. Sobre todo algunos puntos que se calculan. ¿Te acuerdas que la otra vez estuvimos hablando de la parte de la fortuna, que es un punto que no existe, es un punto matemático, ¿no? Y que a veces cuando la persona nació, digamos, a la noche, si fuera la parte de abajo de la carta, ¿no? Pero no importa, digamos, de noche, supongamos a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana, se calcula de una manera y cuando la persona nació de día, se calcula de otra manera. Simplemente se calcula para saber dónde está ubicado ese componente exactamente en nuestra carta, ¿no? Pero no, los hemisferios no tienen. Hay un componente que eso después le vamos a dedicar bastante tiempo, ya lo hemos mencionado, que se llama el nodo norte, que en verdad es re importante el nodo norte. Ya mismo yo te digo nodo norte, muchas veces, che, pero ¿cuál es tu norte? O cuando algo no tiene, estás perdido en la vida o algo, estás muy desorganizado, no tenés un norte. Bueno, el nodo norte es eso, ¿no? El nodo norte es la dirección final, digamos, es como la dirección a la cual estamos llamados a ir. Pero el nodo norte, y estoy hablando del nodo norte porque también existe lo que se llama el nodo sur, que tiene que ver con lo que vos estás hablando del nodo norte y son los hemisferios. Eh, pero una lectura del nodo norte tiene que ser lo último, ¿no? Es como la frutilla del postre, porque ese nodo norte, de alguna manera, es algo que no es algo que ni siquiera nosotros tenemos que trabajar. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, si mira, vos tenés a Mercurio en la casa, no sé, en casa 10, entonces, porque eso significa que hay un montón de cosas que vos tenés que trabajar, la energía de Mercurio en los temas de la casa 10, en los temas de la profesión, por ejemplo. Y ahí hay un trabajo para hacer que va a depender de vos si lo haces o no lo haces. O vos en tal casa, y eso va a depender de vos si lo haces o no lo haces. El caso del Nodo Norte es como que eh, si yo más o menos hice un trabajo de todos los planetas de acuerdo a su casa, ese nodo norte, esa dirección se va a manifestar solo. Yo sin darme cuenta voy a ir en esa dirección. Y el nodo norte se contrapone al nodo sur, que es justamente lo opuesto, ¿no? Supongamos, si yo, ahí está, si yo tuviera, por ejemplo, el nodo norte en la casa 7, por ejemplo, ¿no? Eso significa que mi nodo sur, sin mirarlo, está justamente enfrente, está en la casa 1, ¿no? Entonces, esto, bueno, también depende del pensamiento de cada uno, ¿no? Pero el nodo sur se lo piensa como qué, qué fui yo, cómo fui yo, o qué cosas me quedaron pendientes de una vida pasada, ¿no? Y qué cosas estoy llamado, digamos, o toda esta configuración astrológica que tengo, de alguna manera es un plan para que yo desarrolle ese nodo norte y lo lleve en esa dirección, que en este caso que estamos diciendo es la casa 7. Para decirlo rápidamente, la casa 7 es la casa de las relaciones, de la diplomacia, de las sociedades, ¿no? Del vincularse. Y la casa 1 es como lo opuesto complementario, ¿no? Que es
yo me las arreglo por mí, yo me largo solo, yo, digamos, yo puedo solo, yo puedo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me está diciendo? ¿No? Que en algún punto, quizás en una vida pasada, o yo nací con una energía que me tira más hacia lo que es la casa uno, el yo me mando solo, el yo puedo solo, y en esta vida estoy llamado a hacer exactamente, a agregar, no hacerle lo contrario, sino a agregarle a todo eso lo que le falta. Por eso no, se habla de opuestos complementarios, no de contrarios, sino de opuestos complementarios. O sea, a la casa uno le falta lo de la casa 7, le faltaría toda esa iniciativa, esa garra que tenés para ir adelante, bueno, agregar otro, los otros también pueden contribuir a eso, ¿no? Y a la casa 7 le falta eso, porque si yo me quedo solo con casa 7, me quedo solo con los demás y como que me diluyo un poco, ¿no? ¿Y dónde estoy yo? ¿Y yo cuándo? Siempre tengo que estar como de alguna manera eh, pidiendo permiso a los demás o viendo qué pasa, digamos, ¿no? Porque en la casa 7, que es la casa de líder, tiene mucho que ver con la diplomacia, con los vínculos, ¿no? Entonces es como que siempre quiero quedar bien y al final termino sin hacer nada. O sea, por eso le falta justamente esa energía de la casa 1, que es decir, bueno, pateo todo, lo hago, me voy para adelante, basta, bueno, que piensen lo que piensen, y si no me acompañan, que no me acompañen, ¿se entiende? Entonces, el nodo norte es eso, ¿no? El nodo norte y el nodo sur, o sea, es interesante porque cuando pensamos en el nodo norte, por ahí muchas veces podemos pensar que, y si lo pensamos con profundidad, digamos, ¿no? Seguramente vamos a encontrar algo y que quizás pueda ser una traba para desarrollar muchas cosas en nuestra vida, donde tenemos nuestro nodo sur, porque quizás ese nodo sur es donde nos sentimos más cómodos, es como un poco lo que traemos, ¿no? Y ese nodo norte es el paso, ¿no? El salto cualitativo que tendríamos que dar en nuestra vida, ¿no? Impresionante, muy Bueno, lindo, muy bueno, muy bueno. Ponemos un temita, pero se nos voló el dale, programa, Víctor. Tenemos dale, y bueno, pero está bueno, está impresionante, bueno. fluyó impresionante y aprendiendo de todo esto, ojalá que el público también pueda ver esta otra parte, ¿no? Para romper algunos mitos, ¿no? Que hay con relación a la astrología, lo dijiste en tu primer programa. Vamos a un temita y volvemos después con las casas y desarrollar un poquito lo que nos quede de tiempo, ¿te parece? Dale, vamos con un temita, dale. Bueno, continuamos en tu astrología con la conducción, ¿no? Y con el conocimiento de Víctor Landolfi. Segunda parte, pero es como el final, fue rarísimo el programa, como se nos fue directamente de las manos, Víctor. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es bueno eso, es bueno. Fluyó Es y había bueno. muchas cositas realmente que estamos rompiendo mitos de aquellos que no estamos tan en el tema, que nos interesa también saber y que pones la vara donde hay que tomarla, ¿no? Realmente estaba hablando recién con Mónica, lo importante, ¿no? Todo lo que aprendí, porque yo le estaba diciendo un poco lo que vos contás, ¿no? Se necesita una información complementaria de muchas cosas, pero teniendo toda esa información realmente nos puede ayudar, ¿no? Realmente a tomar decisiones en un momento determinado, ¿no? Esperar lo que no y hacer y actuar cuando esté dadas las condiciones, ¿no? Algo de esto. No te quiero meter si querés desarrollar quizás los temitas que teníamos, pero una reflexión con relación a esto. Bueno, mira, otro tema que en verdad es muy importante eh, y que tiene que ver también con un poco lo que hablábamos recién de, bueno, eso que decías vos de los horóscopos, que era un poco también lo que yo venía hablando al principio, que vos, Claro, claro. o sea, diste en el clavo porque era eso, ¿no? Los horóscopos se hacen en función de eso, ¿no? Pero hay un tema que es muy interesante, que eso después lo vamos a desarrollar en algún momento, que es que lo habrás oído nombrar, que es lo que se llama la revolución solar, ¿no? Que es No, no como conocía, no si conocía el fuera... término. No, bueno, la revolución solar normalmente es, a ver, uno normalmente en astrología se hace lo que se llama una carta astral, digamos, ¿no? Que es como digamos, tu identidad astrológica, ¿no? Es como quién sos vos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y eso sirve para toda la vida. Pero también existe lo que es la revolución solar, que esto también tiene que ver un poco con eso, lo horóscopo, ¿no? Porque la revolución solar de alguna manera me muestra, a partir de una serie de cálculos que se hacen, eh, qué energías van a estar más fuertes, digamos, en este año astrológico, o sea, desde el momento de que cumplo años hasta el otro cumpleaños, ¿no? Que esto también es muy personal, ¿no? Eso es algo muy, se hace un cálculo y se hace como si fuera otra carta natal, pero es distinta, ¿no? Porque los elementos están los planetas están en otras casas. Entonces, por ejemplo, si supongamos por tomar un ejemplo, ¿no? Si yo tuviera, vamos a suponer que yo en mi carta natal tengo el Sol en un signo, el Sol en Tauro, supongamos, en casa uno. Bueno, eso significa que, bueno, ¿qué significa? Que, bueno, a nivel natal, ¿no? Mi Sol en Tauro, en casa uno, significa que, entre otras cosas, ¿no? Que estoy llamado o debería, ¿no? Si tengo una vida, digamos, comprometida con mi misión, por llamarlo de una manera, desarrollar otro tema de la casa uno, que es esto que hablábamos recién, ¿no? La iniciativa, el ser uno mismo, el tratar del yo soy, ¿no? Esta cuestión de decir, de no diluirnos con los demás, ¿no? O sea, que de alguna manera, si yo tuviera un sol en casa uno, esto me va a pasar muchas veces como prueba de vida, es decir, muchas veces la vida me va a poner en una situación en la cual me voy a diluir en los grupos o me van a intentar poner a un lado justamente para que yo desarrolle ese tema de casa uno, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que yo me hago la revolución solar de este año y el sol aparece en otra casa, pongamos en la casa, no sé, en la casa 4, ¿no? Casa 4, ¿qué es? Tiene que ver con, entre otras cosas, siempre digo entre otras cosas porque las casas significan muchos temas, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el hogar, muchas veces tiene que ver con los padres, con los hijos, tiene que ver muchas veces con las mudanzas, ¿no? Bueno, también tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Porque no solamente es la casa material, sino la casa, el yo soy, el autoconocimiento, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es el siguiente, o sea, ¿qué pasa? Yo agarro mi revolución solar, yo ya sé que en mi carta natal tengo mi sol en casa uno, pero resulta que veo que mi sol en este caso aparece en casa 4. ¿Qué significaría eso, por decirlo de una manera sencilla? El sol que brilla, ¿no? Este año astral, desde mi cumpleaños, que empieza hoy, hasta mi próximo cumpleaños, nunca es algo tan exacto, después lo vamos a explicar. De alguna manera yo estaría llamado como a brillar, ¿no? Yo tomando esta metáfora del sol, en esa casa 4, ¿no? Y muchas veces ocurre, y muchas veces, lo he visto muchas veces, ¿no? Que personas que tienen su sol en casa 4 en la revolución solar, eh, muchas veces ocurre que se mudan o, por ejemplo, viven con personas que después ya viven con otras personas, ese tipo de cosas, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Y esto tiene que ver mucho con los horóscopos, obviamente que es un horóscopo anual, ¿no? No de día a día, ¿no? Pero esto es también interesante porque, y de alguna manera volvemos a lo anterior, ¿no? Porque también yo puedo decir, bueno, a ver, yo tengo en esta revolución solar, mi sol está en esta casa. A ver, ¿qué temas son esa casa? Bueno, esa casa son esto y esto. Bueno, a ver, yo en mi vida personal, digamos, hay cosas que tienen que ver con eso y eso, que, Claro, que claro. los tengo como medio ahí, como en la garganta, ¿viste? Como que, bueno, es el año para hacerlo, ¿no? Muchas veces hay que hay que ver una cosa con el tema de las revoluciones solares. Después, Ujú. quizás en el próximo programa nosotros vamos a hablar bien específicamente bien qué es una revolución solar. Pero muchas veces ocurre que las revoluciones solares no, primero, no es que uno
a partir del día que cumple años ya empieza a regir, digamos, esa revolución solar. Muchas veces la energía de la revolución solar anterior continúa, ¿no? Y sobre todo continúa, y continúa bastante si yo los temas de mi revolución anterior los postergué. O sea, supongamos, ¿no? Este caso, ¿no? Yo tenía mi sol en casa 4 y eso me implicaba que yo tenía que hacer una mudanza o algo así, como lo que explicaba recién. Y realmente la vida me presentó situaciones en las cuales me dijeron, che, esto no da para más, te tenés que hacer, y yo no lo hice. Bueno, esos temas como que de alguna manera se siguen proyectando en esta revolución en la cual ya el sol va a estar en otra casa. Entonces de alguna manera se empiezan a superponer los temas. Entonces a veces ocurre que pasan varios meses y todavía sigue, digamos, presente los temas de la revolución anterior, ¿no? Claro, claro. No, eso pasa mucho. Y además hay otro tema que también siempre es muy importante el diálogo y esto de que la astrología es interpretación, es comprensión y sobre todo es empatía, porque las casas son una lista de temas, ¿no? O sea, no es que el sol en esta casa significa tal cosa, o sea, significa una lista de 10, 20 temas posibles y que seguramente esos 10, 20 temas posibles, el tuyo sea uno, dos o tres de esos temas. Entonces también está un poco empezar a hablar, a ver, tenés el sol en esta casa, a ver, esto a vos, ¿te resuena? Esto, ¿te resuena? No, no. Bueno, esto es bueno, entonces viene por ahí, entonces por ahí uno puede guiar, ¿no? Porque, por eso también eso que muchas veces nos ocurre en astrología, vos tenés tal signo en tal lugar, o la luna en tal lugar, o tal cosa, es así, o el ascendente sos así. Eso es no solamente no es falso, sino que eso puede generar mucha confusión y muchas ansiedades a la persona, porque al fin de cuentas termina siendo como un juicio condenatorio, ¿no? Vos naciste con este planeta, el Sol, en este Claro, lugar, claro, estás claro. condenado a esto. No tienen absolutamente nada que ver, porque si pensamos así, olvidémonos todo esto que estamos diciendo del camino a la virtud, de las potencialidades. O sea, no tiene. Eso es muy importante para todos los oyentes de este programa, que cuando escuchen ese tipo de cosas no digan nada, pero sepan que esas cosas muchas veces se dicen desde la ignorancia o desde el no conocer cómo funciona la astrología. Jamás Claro, la claro. astrología puede ser un corset en tu vida que te limita. Al contrario, es exactamente lo contrario. Por eso, pero a veces el simplificar las cosas bueno, es un gancho, ¿no? Mira, yo soy así, como que de alguna manera me genera una economía del pensamiento y bueno, termino entrando en algo que al final no me lleva a ningún lado, ¿no? Claro, Pero una bueno, persona, igual, mucho hablamos de los signos, ya como para ir cerrando, hablamos sí, de los signos. Yo soy de Sagitario, conozco otras personas de Sagitario, pero hay que ver si en esa estamos con el mismo ascendente, de la casa, de lo que la hoy misma casa, transita, de tu año, ¿no es cierto? De lo que vos estás bueno, planteando a nivel anual. Fíjense todas las características que tenemos que encontrar para hacer un verdadero diagnóstico de la situación, ¿no? Que realmente, y esto es lo que está explicando Víctor en estos programas. Eh, no tenemos que dejemos saber ver que es por un, el mito, ¿no? Y realmente el que quiera estudiar esto realmente tiene una connotación que hay que estudiar, que hay que hacer y que hay que aprender de alguna forma también, ¿no es cierto, Víctor? es complejo. Entonces, la astrología es un sistema muy complejo, por lo tanto, los juicios o las definiciones tajantes no tienen absolutamente nada con la astrología. Esto es re importante. Bueno, Gaby, esto lo seguimos la próxima. Yo aprovecho también ¿Cómo para se dar comunican contigo? ahí está, ahí está. Para cualquiera que quiera hacer cualquier consulta, yo he recibido ya algunas consultas o sin Vamos. ningún tipo de cargo, o sea, simplemente porque quieren saber dónde tienen su luna o lo que sea, entran en mi página web, que es astrologia.com.ar. Ahí van a encontrar un formulario de contacto, un WhatsApp, un Instagram. Aparte, yo cargo, aparte de los programas estos, los edito y los cargo, otros audios que tengo, videos, textos, etcétera. Así que con todo gusto pueden entrar a esa página y bueno, y están en contacto.
estamos en contacto. Espectacular. Vamos formando una comunidad astrológica. Sí, por supuesto, es un profe buenísimo cómo estás explicando esto. Yo por lo menos desde este lugar, siempre a veces las personas, astrólogas sobre todo, cuidan mucho de ver esa información y más te dan los datos a vos, ¿no? Directamente. Vos hoy, ¿cuándo naciste? ¿Cuándo es tu casa? Bueno, te puede pasar esto, la luna está acá y demás. No conocíamos nunca el trasfondo teórico y la importancia que es desasnar todo esto, o sea, desmitificar realmente lo que es la astrología, ¿no? Así que agradecido de todo corazón también por tu didáctica, por entender, hacernos entender a aquellos que nunca estuvimos dentro de esto, empezar realmente a darle la importancia adecuada, pero con las herramientas que hacen falta tener. Cuando alguien te dice, vos sos de Sagitario, sos así y demás, bueno, algo debe haber, pero hace falta para conocer personalmente a cada uno un montón de otros datos que realmente ahí va a ser realmente lo que es para cada persona y es lo que vos estás tratando de desarrollar en tu astrología, justamente con esta intención. Así que genial, genial, genial. Te agradezco un montón, querido. Esa fue la idea del nombre del programa. Espectacular, espectacular. Porque esa fue tu idea genuina, ¿no es cierto? Y es a donde estamos apuntando. Y realmente nos has desasnado y nos has enseñado un montón en este tiempo. Ya vendrá el momento para que cada uno vos nos digas, bueno, qué sos, dónde estás y qué es lo que viene o qué es lo que quedó atrás en el sur y en el norte. Ahora estamos aprendiendo nuevas terminologías y dada esa complejidad y la riqueza que tenemos, que cada uno es un ser personal, ¿no? Esto es lo más lindo que podemos entender, ¿no? Eso, exactamente, es así, Gaby. La verdad que hiciste el resumen mejor imposible. Bueno, gracias, querido. Bueno, hablar de estos temas es una opinión nada más y aprendiendo mucho de todo esto y también desde uno divulgando cuando se habla así por arriba de las cosas, ¿no? La luna, el sol retrógrado, el planeta retrógrado. Bueno, pero hasta ahí. Falta más datos acá, falta más datos. Falta más datos para poder entender esto. Y eso a veces genera prejuicios, generan miedos en las personas, ansiedad, ¿no? Porque imagínate, yo te digo, vos sos de tal, si sos así, de alguna manera te estoy generando, te estoy poniendo, no te estoy ayudando a nada, no te estoy perjudicando, te estoy diciendo, sos así, estás condenado a eso. Condicionado. A ver, es algo que, aparte lo peor es que no tiene absolutamente nada que ver con decir que un ascendente en tal es así, es una cosa ridícula, porque eso siempre quedó en el contexto de la vida de uno, su historia de vida y todos sus planetas, ¿no? Ya con esto terminamos. ¿Te acuerdas que en un momento nosotros hablábamos lo que es la casa 3, que tiene que ver con lo intelectual, con el escribir, con el hablar? No es lo mismo hablar de una casa 3 a una persona que tiene 3 títulos universitarios que a la casa 3 a alguien que no fue al colegio. Digo, no es lo mismo, pero la casa 3 se manifiesta de maneras distintas. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que la casa es algo para todos cuando hay realidades que son tan complejas? Y además de todo eso, toda tu configuración astrológica, ¿no? Impresionante, mejor que nunca y seguimos profundizando todo esto. El próximo jueves a partir de las 17, Víctor, nos vamos con un temita ahí, con el segundo tema, como hacemos habitualmente, y agradecerte. Nos encontramos la próxima, entonces. Dale, Gaby, nos vemos la próxima. Muchas gracias por todo y a ver si están las chicas la próxima. Vale, la pasamos muy bien y se pasó volando el programa. Muchísimas gracias. Volando. Sí, es verdad. Hasta la próxima, Víctor, entonces.